Todavía recuerdo el clic de mis tacones en el pulido suelo de granito, esa mañana afilado, deliberado como la puntuación después de años de frases inconclusas. Se suponía que este era mi capítulo. Llevaba puesto el traje de carbón entallado que había guardado para el día en que finalmente me vieran por quien era, no solo confiable, no solo implacable, sino indispensable. En mi bolso llevaba un discurso de una página que había reescrito 13 veces. No necesitaba llevarlo. Me había memorizado cada palabra. Comenzaba con una cita sobre la resiliencia, terminaba con un agradecimiento a mi mentor. Me imaginé de pie en la mesa de conferencias sin aliento de orgullo mientras la junta aplaudía y Nathan Price, nuestro CEO, anunciaba mi ascenso a VP de Desarrollo de Clientes. No más esperas. No más techos de cristal. Pero el aire en la sala se sentía mal en el momento en que entré. Demasiado quieto. Demasiado limpio. Nathan ya estaba sentado con esa sonrisa ensayada de político fija y tensa. Y a su lado Elise Langston, impecable en seda color crema, y con el tipo de sonrisa engreída que dejaba claro que esto no iba a ser lo que yo pensaba. Puse sobre la mesa el contrato firmado de Landmark Apex, el que había perseguido durante 16 meses a través de recortes presupuestarios y vuelos a medianoche. Firmaron anoche, dije orgullosa. 48 millones en 3 años. Nathan ni siquiera lo miró. Necesitamos hablar de reestructuración. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Estamos eliminando su puesto con efecto inmediato. Elise gestionará la cuenta de Apex a partir de ahora. No me moví. No hablé. Sentí como cada gramo de aire era absorbido de la sala. Elise ni siquiera me miró. Solo enderezó su ya perfecta postura. No discutí. No lloré. Firmé los papeles de salida con una mano que no tembló. Me puse de pie, asentí una vez y me fui. Creyeron que me habían borrado, pero no tenían idea de lo que yo estaba a punto de hacer con ese silencio. Esa noche no salí a tomar algo. No envié mensajes a mis colegas, no es que muchos hubieran respondido. Me senté en el suelo de mi apartamento, todavía con el traje con el que me habían despedido, mirando la carpeta de Manila que me habían deslizado por la mesa de cristal, como un insulto final. Dentro, un paquete de indemnización genérico, una cláusula de no competencia grapada a toda prisa y una nota de agradecimiento de recursos humanos firmada con un sello digital. La peor parte, lo había visto venir. No claramente, no de repente, sino en fragmentos. A Elise la incluían en reuniones de las que yo estaba excluida. La repentina renuencia de Nathan a incluirme en presentaciones que yo había construido desde cero. Mi nombre eliminado de hilos de correo electrónico que solían empezar con «Incluimos a Cali para la aprobación final». Al principio lo atribuí a un descuido. Luego me di cuenta de que no era un descuido. Era una orquestación. Pero lo que ellos no habían visto fue lo que yo había hecho 3 semanas antes. Landmark Apex no era solo un cliente, eran una asociación que yo había cultivado desde la llamada fría hasta el contrato. Y justo antes de que se firmaran los papeles, me senté frente a Clara Moniz, su COO, en un rincón tranquilo de un restaurante durante el almuerzo. No hablamos de KPIs ni de entregables. Hablamos de legado. Ella me contó sobre la zapatería de su padre, sobre ser la única mujer en su cohorte de MBA. Le dije que entendía. Que no solo representaba a Price en Ledger, estaba construyendo algo propio. Entonces dijo algo que me dejó helada. No estoy firmando con tu empresa Cali, estoy firmando contigo. Fue entonces cuando lo supe. Le estreché la mano no como vendedora, sino como igual. Pase lo que pase, le dije, lo llevaré a cabo. Ella no pidió un contrato, solo mi palabra, y se la di. Así que cuando Nathan me despidió, cuando Elise reclamó la cuenta de Apex, como si hubiera hecho algo más que heredar mi esfuerzo, no entré en pánico, porque sabía algo que ellos no sabían. Yo no era el nombre en el contrato. Era la razón por la que la tinta se había secado. Robaron la firma, claro. Pero no tenían idea de que ya había sido prometida a alguien más. A la mañana siguiente, mientras Elise ensayaba palabras de moda y Nathan posaba para un reportaje en un boletín interno, saqué mi teléfono, miré el contacto de Clara y sonreí. No necesitaba llamarla, todavía no. Déjalos entrar en esa sala de juntas creyendo que han ganado. A veces el sonido más satisfactorio es el silencio justo antes de la tormenta.
3 días después de despedirme, Price Ledger organizó el anuncio del contrato Apex en el rascacielos del centro. Orquídeas blancas adornaban la entrada. Un fotógrafo profesional se movía haciendo fotos espontáneas. Elise llevaba un traje color crema entallado con mangas demasiado ajustadas para alguien que no se había ganado el apretón de manos que iba a recibir. Nathan se mantenía a un lado con una copa de vino en la mano, riendo un poco demasiado fuerte ante la historia de un miembro de la junta. Estaban celebrando una victoria que no les pertenecía. Obviamente, no fui invitada. Pero no necesitaba hacerlo. Ya había hecho mi jugada. Esa mañana, a las 6:17 a.m., Clara Moniz envió un memorando interno a su equipo ejecutivo. Según nuestro acuerdo previo, Landmark Apex pausará la ejecución del contrato hasta que nuestra socia designada Callie Rourke sea reincorporada como nuestro punto de contacto principal. Valoramos la integridad por encima de la conveniencia de la transición, sin previo aviso, sin contexto, solo la verdad afilada en una sola línea de resistencia. Cuando Elise llegó a la mesa de firmas, el documento había desaparecido de la carpeta. Un asociado junior le susurró algo al oído a Nathan y su sonrisa se desvaneció a mitad de la frase. Elise frunció el ceño hojeando las páginas. El fotógrafo se detuvo. El CEO de Landmark Apex, que había volado para la ocasión, se levantó lentamente, los miró a ambos y preguntó: ¿Dónde está Callie? No tenían respuesta, porque nunca pensaron que la necesitarían. Yo no estaba viendo nada de eso. Estaba a 2 cuadras en una cafetería sorbiendo café negro y delineando los siguientes pasos. Ya había recibido 3 mensajes, 2 de colegas que ni siquiera me caían bien y uno de la propia Clara están atónitos. Lo que dije lo decía en serio. Verás, cuando le estreché la mano a Clara, ese día no solo estaba haciendo una promesa, estaba plantando una bandera. Subestimaron eso. Confundieron profesionalismo con pasividad, resultados con reemplazabilidad. Y cuando me dejaron fuera pensaron que me quedaría callada. Tenían razón. No grité. No escribí una publicación en LinkedIn llena de eufemismos como nuevo capítulo o emocionada de explorar. No llamé a RRA Chacha ni rogué por quedarse. Los dejé ir directamente a una conferencia de prensa sin contrato, sin cliente y sin historia de cobertura. Déjame decirte lo que el silencio hace en una sala llena de expectativas la derrumba. Para las 13:00 p.m., el jefe de Relaciones Públicas había borrado todos los anuncios. Elise había sido incluida en una reunión de control de daños. Y Nathan se quedó en silencio de radio. Me lo imagino sentado en su oficina, releyendo el memorando, tratando de entender cómo el acuerdo que él creía haber asegurado se desmoronó sin previo aviso. Pero no fue repentino. Fue meticuloso, porque la lealtad real, no es propiedad de títulos de trabajo u oficinas de esquina. Se gana. Y ellos nunca se ganaron la mía. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, doblé el memorando de Clara y lo guardé en una carpeta de cuero. No como un trofeo, como evidencia. La siguiente llamada que hice no fue a un reclutador. Fue a alguien que había estado observando todo esto desde la barrera, alguien que me había susurrado meses atrás. Si alguna vez te vas de ese lugar, quiero ser tu primera reunión. Ahora esa reunión era en mis términos. 2 días después de lo sucedido con Apex, me senté en el rincón de un tranquilo bistró en Hayes Valley. El hombre frente a mí tenía el tipo de reputación que normalmente venía con una lista de espera, un encargado de relaciones públicas y un margen de 2 meses. Pero no conmigo. Me había estado esperando desde enero, desde que hablé en la cumbre de estrategia regional y aparentemente dejé la sala atónita. Su nombre era Malik Grayson, ex-TO convertido en inversor, convertido de nuevo en constructor. Él no creía en las segundas oportunidades, creía en la influencia. No quiero tu currículum, dijo revolviendo su espresso. Ya sé quién eres. Quiero saber qué estás lista para construir. Esa pregunta resonó más fuerte de lo que esperaba. No, ¿qué quieres? No, ¿qué trabajo necesitas? Sino, ¿qué estás lista para construir? No me interesa construir otra empresa que pula su ética solo para las presentaciones a inversores, dije. Quiero construir algo que funcione porque las personas adecuadas finalmente están en la mesa. Se inclinó. Entonces lo financiaré. Silenciosamente.
generosamente, pero con una condición: tú eliges el equipo. Esa noche me quedé despierta hasta tarde esbozando nombres, no de listas elegantes ni redes de exalumnos, de la memoria. Jordan Ames, estratega de datos brillante, pero silenciado, después de señalar una métrica inflada que avergonzó a un vicepresidente. Sofía Nyong'o, jefa de UI UX, despedida después de negarse a rediseñar una aplicación por estética en lugar de accesibilidad. Personas con las que había trabajado codo a codo, visto marginadas, ignoradas, subestimadas. Las que hacían que la máquina funcionara, pero nunca fueron invitadas a conducirla. En 2 semanas, 6 de ellos me habían enviado un correo electrónico: oí lo que pasó. Si estás construyendo, yo me apunto. Todavía no teníamos oficina, ni nombre de marca, ni una presentación brillante, pero teníamos algo mejor, ¿verdad? Y la libertad de hacer el trabajo sin que la política lo cubriera como un papel pintado barato. El primer día nos reunimos en un espacio compartido sobre una tostadora de café, sillas plegables, pizarra con ruedas, mala iluminación, pura concentración. Sofía apareció primero con bocetos ya hechos. Jordan trajo código que había escrito a medianoche durante el agotamiento de un trabajo anterior. Hablábamos en taquigrafía. Nadie actuaba. Todos contribuían. En la segunda semana teníamos un prototipo. En la tercera semana, Clara volvió a contactarme, no solo para felicitarme, sino con una propuesta. Cuando estén listas, hablemos de proyectos piloto. No necesitábamos robar clientes. Ellos venían a nosotros, no por marketing, porque habían visto lo que pasó y sabían quién hacía que las cosas realmente funcionaran. Mientras tanto, Price Ledger se desmoronaba. Se extendieron rumores de que a Elise la habían trasladado a iniciativas internas. Nathan se había quedado en silencio en Slack. Un artículo en el sitio de Apex mencionaba una realineación debido a errores de liderazgo, pero nadie en la firma lo abordó directamente. Estaban fingiendo que no había pasado nada. Esa es la diferencia entre control de daños y liderazgo. Uno se esconde, el otro se hace cargo, pero no necesitaba que me reconocieran. Ya lo habían hecho cuando intentaron reemplazarme y fracasaron. Cuando el acuerdo no se firmó. Cuando el silencio golpeó la sala más fuerte que cualquier protesta. No lanzamos con bombo. Solo un mensaje tranquilo a nuestro primer cliente: estamos listos cuando ustedes lo estén. Sin logo todavía, sin comunicado de prensa, solo impulso y una lista de nombres que crecía semana a semana. Lo bueno de ser borrado es esto: si sobrevives puedes reescribir todo. Y eso es exactamente lo que estábamos haciendo. 3 meses después nos mudamos del loft de la tostadora. No porque quisiéramos, porque teníamos que hacerlo. Nuestro jefe de bomberos nos advirtió educadamente que el tráfico de personas estaba superando el código de construcción. Aterrizamos en un espacio industrial soleado en Dogpatch, vigas expuestas, paredes de ladrillo, un montacargas de carga que chirriaba como si recordara la fiebre del oro. Pero era nuestro. Llamamos a la empresa Refract, no una startup, no una consultora, un motor de precisión para estrategia construido por personas que el sistema había ignorado previamente. El nombre vino de Sofía, que una vez dijo: no estamos reaccionando, estamos doblando la luz. El lanzamiento fue tranquilo, una publicación en Medium, sin firma de relaciones públicas, sin un montaje llamativo en LinkedIn. Solo una captura de pantalla de nuestra versión beta del panel de control, una línea de código y la leyenda: construido a partir de lo que desecharon. Estalló. En 24 horas, 5 firmas importantes solicitaron demostraciones. Al final de la semana, se firmaron 2 contratos piloto. Uno vino de Crosswind Analytics, un jugador de tecnología financiera basado en datos al que yo había intentado cortejar en Apex, pero que nos ignoró después de que Elise enviara a un MBA sin experiencia de campo. Su CEO me envió un correo electrónico directamente esta vez. Te hemos estado observando, escribió. Realmente sabes lo que haces. No les importaba dónde fui a la universidad. Les importaba que yo entregara resultados. Refract se había convertido en sinónimo de resultados. Mientras tanto, Elise resurfáis en el circuito de conferencias. Vi una transmisión en vivo de su panel sobre cómo navegar la confianza del cliente. Usó palabras como autenticidad y alineación sin ironía.
Su LinkedIn se iluminó con avales la mayoría de personas que no habían trabajado con ella desde 2018. Pero tras el telón, Price Ledger hacía aguas. 2 clientes habían congelado las renovaciones. Uno se fue por completo. Lo sabía porque me llamaron, y dije que no. No por despecho, sino por claridad. Refract no era un bote salvavidas para desastres de relaciones públicas. Estábamos construyendo sobre la verdad, no sobre el control de daños. Aún así, los medios se dieron cuenta. Forbes publicó un reportaje, La estratega que se fue de 80 mm y construyó algo mejor. Mi foto era espontánea, café en mano, pizarra detrás a mitad de la risa. No posada, simplemente presente. Casi lloro al verlo. No por los focos, porque por primera vez el mundo no solo veía lo que producía, me veían a mí. Pero no todos lo tomaron bien. Una mañana de viernes, Jordan me reenvió un memorando interno de Apex que de alguna manera se había corrido. Referían a amenazas externas a la estabilidad narrativa y advertía al personal contra la interacción con líderes de opinión no autorizados. Lo leí 2 veces. Nos estaban llamando una amenaza a la estabilidad narrativa. Coloqué la frase en nuestra pizarra de oficina. Ahora somos peligrosos, bromeó Sofía. No corregí. Siempre hemos sido peligrosos. Simplemente finalmente se dieron cuenta. Más tarde esa noche, después de que el equipo se fue, me quedé atrás mirando ese memorando. Pensé en lo duro que había luchado solo para ser escuchada en salas que solo me veían como casi suficiente. Con qué frecuencia me había quedado en silencio después de las reuniones repasando cada palabra que no dije en voz alta. Cuántas veces había superado las expectativas y me habían recibido con aplausos educados pero sin ascenso. Y ahora nos estaban viendo remodelar el mismo mercado que solían controlar. Con cada contrato que firmábamos, no solo estábamos construyendo una empresa, estábamos demostrando algo, que el liderazgo no viene del pulido, viene de las pruebas. Y la fuerza más disruptiva en cualquier sistema es alguien que ya no lo necesita para sobrevivir. La campaña de susurros comenzó 2 semanas después de que saliera el reportaje de Forbes. Un puñado de personas de dentro de Apex empezaron a publicar tweets vagos y disimulados, frases como «No confíes en el bombo. Siempre hay otra cara de la historia». Un post incluso insinuó una violación de la confidencialidad del cliente. No se mencionaron nombres, pero la sincronización no era sutil. Al principio lo desestimé, pero cuando una pista anónima llegó a nuestro formulario de contacto, afirmando que yo había violado acuerdos de confidencialidad y manipulado relaciones con clientes, supe que era coordinado. No me inmuté. Cogí el teléfono y llamé a Frances Grant, la asesora legal general de Apex. Estaba fría como era de esperar. «Estás jugando a un juego peligroso, Callie». «No, Frances», dije con calma. «Simplemente ya no estoy fingiendo». Clic. Al día siguiente, Sofía trajo una caja de donuts y fijó una nueva cita en la pizarra. Sabes que has alterado el sistema cuando dejan de ignorarte y empiezan a intentar borrarte. Aún así nos mantuvimos calladas, sin comunicados de prensa, sin tweets defensivos, solo trabajo. Porque sabía algo que Elise y el resto nunca entendieron: la confianza no necesita amplificación, necesita consistencia. Esa misma semana, Refract finalizó un contrato con Cintra, una firma global de logística médica. No solo una gran victoria, sino una que cambió la industria. Y vino con algo más: una conferencia principal. La cumbre anual de liderazgo de Cintra se transmitió en 4 continentes. El tema fue evolución estratégica en la era de la desconfianza. Me dieron el espacio de apertura. Escribí el discurso sola un sábado en una cabaña prestada en el norte. No hubo líneas de venganza ni ataques baratos, solo la verdad. Conté la historia de un equipo construido no a partir de currículos, sino de resiliencia. De clientes que no querían pulido, querían personas que cumplieran. Cuando subí a ese escenario, vestía el mismo blazer azul marino que Elise una vez dijo que era un poco demasiado serio para una presencia ejecutiva. Los aplausos llegaron incluso antes de que terminara, y en algún lugar de esa audiencia sabía que la gente de Apex estaba mirando. El verdadero golpe llegó 3 días después, cuando Cintra se retiró discretamente de su contrato de $40 millones con Apex, sin comunicado. Solo silencio. La junta directiva exigió respuestas. Se siguió una revisión interna. Y entonces sucedió. Una filtración. Capturas de pantalla. Transcripciones. Mensajes de voz.
Un periodista de Tech Standard se apoderó de todo un año entero de memorandos internos que revelaban el sesgo de contratación de Apex, sus degradaciones guionizadas, sus giros de rendimiento fabricados. Los comentarios de Elise estaban resaltados en amarillo. Necesito a alguien con más pulido. Callie es genial, pero no llena la sala. El artículo se publicó a medianoche. Al amanecer, pulido sobre pruebas. Polish Overproof era tendencia. La reacción fue rápida. Los patrocinadores se retiraron de los próximos paneles. 2 inversores pausaron rondas de financiación. Elise bloqueó su LinkedIn. El silencio que una vez los había protegido se había vuelto en su contra. No solo se había roto, estaba resonando. Sofía me miró a través de la oficina y a la mañana siguiente y preguntó, ¿lo filtraste tú? Sonreí, no. Pero alguien que todavía trabaja allí, sí. Ella sonrió con suficiencia. ¿Así que ahora tienes aliados en el vientre de la bestia? No aliados, dije. Personas con ojos. Para el viernes, Apex anunció una transición estratégica de liderazgo. Elise Langley estaba fuera, oficialmente explorando nuevas oportunidades, sin gira de prensa, sin publicación de despedida. Simplemente se fue. No celebré. No publiqué nada. En cambio, salí temprano del trabajo, fui a mi librería favorita y compré una copia de Mujeres Invisibles. Había prestado el mío hace años. Esta vez escribí algo en la cubierta interior para las que ignoran. Sigan adelante. El cajero sonrió mientras lo embolsaba. Yo también lo hice, porque hay una alegría silenciosa al ver un sistema desmoronarse, no desde afuera, sino desde adentro hacia afuera. Y todo lo que tuve que hacer fue seguir construyendo. 6 meses después estaba frente a una sala que no existía hace un año. El primer retiro anual de estrategia de Refract estaba en marcha, 57 miembros del equipo, 3 socios clientes y una docena de curiosos observadores de firmas que alguna vez habían ignorado mis correos electrónicos. Estábamos en una antigua fábrica textil, convertida a las afueras de Seattle, donde las vigas expuestas se encontraban con una suave iluminación de riel, y cada mesa estaba cubierta de marcadores y notas adhesivas en lugar de cubiertos. Sofía inició el día con un ejercicio que llamó la sala que merecíamos. Repartió hojas de papel y pidió a todos que escribieran una cosa por la que alguna vez se les dijo que estaban descalificados para liderar. Pasé junto a las mesas mientras la gente garabateaba demasiado intensa, demasiado callada, no lo suficientemente técnica, demasiado emocional. No llama la atención. Pensé en lo que la mía habría dicho hace un año. Probablemente no lo suficientemente pulida, o simplemente demasiado cali. Ahora no sentí la necesidad de escribir nada. Miré alrededor de la sala. Logan estaba dibujando un diagrama de flujo en la pared. Mi ira dirigía a un grupo a través de un sprint de estrategia. Nuestra nueva contratación, una becaria llamada Rosa, que venía directamente de un colegio comunitario, se acababa de poner de pie para presentar su marco sobre la incorporación de clientes. Y la sala escuchaba, realmente escuchaba. No se requerían credenciales. Ese era el punto. Mientras el sol de la tarde entraba a raudales por las enormes ventanas, tomé una foto, solo una, sin filtros, sin subtítulos, solo un encuadre de personas construyendo algo real juntas. Más tarde la imprimí y la colgué en la entrada de nuestra oficina debajo de un letrero pintado a mano que decía: esta sala no nos abrió sus puertas, así que construimos una nueva. Y lo hicimos, no por despecho, sino con propósito. No porque nos excluyeran, sino porque finalmente nos dimos cuenta de que nunca necesitamos su aprobación para empezar. Nunca pedimos pertenecer, simplemente estábamos ocupándonos de ser. A veces el poder más afilado no proviene de gritar más fuerte, sino de elegir cuándo no decir nada en absoluto, de dejar que el silencio haga lo que las palabras no pueden. Esta no fue una historia de venganza en el sentido explosivo y dramático. Se trató de claridad, de límites, de darse cuenta de que tu valía nunca está en negociación, ni con títulos, ni con pedigrí, ni siquiera con un acuerdo de $60 millones. Lo que Valemer me quitó no fue solo un trabajo, fue la ilusión de que la competencia por sí sola me protegería, que la lealtad garantizaba la justicia, que jugar según sus reglas algún día me daría un asiento en su mesa. Pero esto es lo que aprendí: cuando una mesa está construida para excluirte, tu mayor poder no está en luchar por un asiento.
está en construir una mesa nueva por completo, una donde la determinación importe más que el brillo, una donde el talento tranquilo sea escuchado, una donde las personas asciendan no porque reflejen el poder, sino porque lo redefinen. Así que si alguna vez te han despedido por no ser lo suficientemente pulida, si alguna vez has visto a alguien más llevarse el crédito por tu trabajo, mientras a ti te decían que fueras paciente, quiero que sepas que hay otra manera, una mejor manera. Y empieza cuando dejas de esperar permiso para liderar. Porque el futuro no pertenece a quienes nacieron en habitaciones con puertas abiertas, pertenece a quienes aprendieron a construir las suyas propias. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, suscríbete a nuestro canal. Compartimos historias que no solo tratan sobre contratiempos, sino sobre cómo levantarse de ellos. En silencio, estratégicamente y con poder. Únete a nosotros, porque el mundo necesita menos guardianes de puertas y más arquitectos de su propio futuro. Suscríbete ahora. El próximo capítulo comienza contigo.